En el fútbol solamente hay dos tipos de jugadores. Por un lado están aquellos que destacan y prueban suerte en el fútbol europeo, y por el otro aquellos del montón que nunca alcanzan a dar el salto. Pero hay algunas excepciones y esas son las que vamos a repasar. Los mejores futbolistas de la historia que nunca jugaron en Europa. En 2011, el argentino Darío Conca, mediocampista del Fluminense, fue galardonado mejor jugador del fútbol brasileño. Europa era su destino inevitable, pero aquel fue justo el año en que el fútbol chino decidió transformar su liga en la mejor competencia del mundo. No pudieron convencer a Cristiano Ronaldo ni tampoco a Lionel Messi, pero sí a Darío Conca, al que Guangzhou Evergrande convirtió en el futbolista mejor pagado de todo el mundo, 10.600.000 euros anuales. Conca no defraudó en China, ganó 3 ligas consecutivas, una Copa, una Champions Asiática, fue nombrado mejor jugador de la liga y volvió un año a Fluminense para después regresar al fútbol chino y retirarse sin jamás haber puesto un pie en Europa. Jorge Campos no tuvo que jugar en Europa para ser reconocido en todas partes. Todos amamos a Campos, desde Messi y Ronaldinho hasta Pelé, Maradona y Michael Schumacher. El acapulqueño marcó una época que ya no volverá, por sus colores y atuendos XXXXL, por su osadía para jugar la pelota lejos del área, porque se cambiaba a medio partido y ponía el uniforme de jugador para meter golazos como este cuando su equipo lo necesitaba, pero sobre todo porque de verdad era un gran portero, premiado número 3 del mundo, mundialista por México en Estados Unidos 94 y Francia 98. Campos nunca tuvo ofertas serias para poder emular a sus contemporáneos José Luis Chilavert y René Higuita, aunque fuera para fracasar del otro lado del charco. Hay países en que los futbolistas mediocres ganan mucho dinero y ningún equipo europeo se animó nunca a ofrecerle a Omar Abdulrahman tanto como ganaba en casa. ¿Y quién es ese? Bueno, se trata de un genial mediocampista considerado durante años la mayor perla asiática. Creativo en el pase, hábil en el regate, letal a balón parado. Le dejó los mejores años de su carrera a Al Ain, donde estuvo 11 temporadas y fue MVP de la Champions League Asiática en 2016. Abdulrahman entrenó en el Manchester City, negoció con Benfica, Arsenal y Nice, pero se quedó para siempre en Emiratos Árabes Unidos. Hoy tiene 32 años. Las lesiones y la falta de proyección le estancaron y ya no tiene ninguna posibilidad de dar el salto a Europa. Ni Kazu Miura, ni Hidetoshi Nakata, ni Shinji Kagawa, ni Keisuke Honda, ni siquiera Oliver Atom o Steve Hyuga en Japón consideran a Kunishige Kamamoto el mejor futbolista de su historia. ¿Y cómo saben si de verdad será tan bueno cuando nunca emigró al fútbol europeo? ¿Por qué no le preguntan lo mismo a Pelé? Kamamoto jugó entre 1964 y 1977 76 partidos con la selección nipona y metió 75 goles. Era una figura reconocida por las grandes estrellas de la época, desde Pelé hasta Johan Cruyff, pero jugó toda su carrera en el Yanmar Diesel. 251 partidos, 202 goles. Kamamoto fue campeón goleador en los Juegos Olímpicos de México 68, en donde Japón le sacó la medalla de bronce al equipo anfitrión. Ganó 7 títulos de goleo en la liga japonesa y 7 premios al jugador más valioso de la temporada, pero nadie en Occidente se dio por enterado. Capitán y figura del Flamengo, campeón de la Copa Libertadores en 2019 y otra vez
campeón en la edición de 2022 como capitán y figura. Bicampeón del Brasileirao en 2013 y 2014 con el Cruzeiro y de nuevo en 2019 y 2020 con el Flamengo. 2 veces mejor futbolista de la Serie A brasileña. 22 veces seleccionado nacional. Mundialista en Qatar 2022. Con todo este palmarés es inconcebible que Everton Ribeiro nunca haya jugado en el fútbol europeo. En 2013 se habló del Real Madrid, luego se dio por hecho su llegada al Manchester United, pero al final su única experiencia en el extranjero fue en el Al Ahly de Emiratos Árabes, donde el mediocampista ganó la Liga, se llevó la Copa Emiratí y quedó subcampeón en la Champions Asiática. En 2024, Everton Ribeiro fue fichado por el Bahía. Tiene 35 años, así que ya se le fue el último tren. Óscar Córdoba jugó en el Beşiktaş, Roberto Abondancieri en el Getafe, el Patrón Bermúdez un ratito en el Benfica, Hugo Ibarra en el Mónaco, Rolando Schiavi en el Hércules, Carlos Tevez en donde le dio la regalada gana, Diego Cañas, Sebastián Bataglia, Rodolfo Arruabarrena, Martín Palermo, Juan Román Riquelme y hasta Gustavo Barros Queloto estuvieron en aquella sucursal española llamada Villarreal. Pero Guillermo Barros Queloto, el cuarto mayor ídolo del inolvidable Boca Juniors de Carlos Bianchi, nunca jugó ni de paseo en Europa. El mellizo se limitó a defender 3 camisetas a lo largo de sus 20 años de trayectoria: Gimnasia y Esgrima de La Plata, Boca Juniors y Columbus Crew. Así como hay futbolistas que nunca jugaron en Europa a pesar de que eran muy buenos, hay canales de YouTube buenos que jamás pudieron llegar al 500,000 de suscriptores. Y saben que yo no quiero que mi canal sea uno de esos, por eso necesito que se suscriban y lo recomienden para que lleguemos pronto, antes de Año Nuevo, al 500,000 de suscriptores y con ello a nuestra 5ª estrella. Histórico capitán de la selección ecuatoriana, técnica exquisita, luchador incansable, líder nato. Nada de esto le alcanzó a Alex Aguinaga, que jugó en el Barcelona de Guayaquil. Los mejores años de su carrera se los entregó al Necaxa, con el que ganó 3 ligas y todos le consideran uno de los 5 mejores jugadores en la historia del fútbol mexicano. Aparte, nadie en la historia jugó tantas ediciones de Copa América, 8 participaciones. A pesar de nunca haber jugado en Europa, Aguinaga sigue siendo reconocido como el mejor futbolista en la historia del Ecuador, al lado de Antonio Valencia y Alberto Spencer, en lo más alto del pedestal. MVP de la Copa Libertadores 2005, a continuación ganador del Mundial de Clubes y otra vez condecorado como futbolista más valioso. 16 partidos jugados con la selección brasileña, campeón de la Copa Confederaciones 1997 y de la Copa del Mundo 2002 como portero suplente, pero ¿qué más da? 3 veces campeón del Brasileirao con el Sao Paulo y por supuesto poseedor del inquebrantable récord Guinness: 131 goles anotados por un maldito portero. En 2003 las negociaciones con el Arsenal se cayeron y los Gunners, en lugar de Rogerio Ceni, acabaron fichando a Jens Lehmann. Más tarde lo quisieron el Hannover de la Bundesliga y el Deportivo La Coruña de España, pero no le ofrecieron más dinero del que ya ganaba en Brasil, así que Rogerio Ceni se quedó un ratito más en el Sao Paulo y cuando se dio cuenta ya llevaba 1,197 partidos jugados con el tricolor a lo largo de 22 años. 4 veces ganador de la Copa Libertadores, campeón de la Copa Intercontinental en 2 ocasiones y campeón del mundo en México 86,
a donde fue convocado por petición expresa de Diego Armando Maradona, que quería homenajear a su ídolo, quien ya tenía 37 primaveras para entonces. Ricardo Bochini jugaba de 10, uno de los mejores pasadores de todos los tiempos. Fue futbolista profesional durante 19 años, todos y cada uno de ellos portando el rojo del Club Atlético Independiente de Avellaneda. En 1973, Independiente le ganó la Copa Intercontinental a la Juventus en el Estadio Olímpico de Roma. La Juve le hizo una oferta al joven para que se quedara en Italia, pero Bochini pensó que aún era muy temprano y prefirió quedarse en Argentina. Quizá por ceguera, ignorancia o por pensar que era demasiado frágil y lento, o simplemente desconfiar de su descuidado peinado al estilo Cross y el payaso, el fútbol europeo nunca volvió a fijarse en el Bocha. Elías Figueroa no era delantero, ni siquiera mediocampista, tan solo un defensa central, y encima nunca en su carrera probó suerte en el fútbol europeo, y sin embargo resulta muy difícil encontrar a un chileno que no lo considere el mejor futbolista en la historia de su país, por encima de leyendas modernas como Alexis Sánchez o Iván Zamorano. Elías Figueroa tuvo que ser un maldito crack. Surgido de Santiago Wanderers, fue capitán y leyenda en dos gigantes sudamericanos, Peñarol de Montevideo e Internacional de Porto Alegre, donde se le considera el mejor jugador en la historia del club. El chileno ganó el premio al mejor defensa del Mundial de Alemania 74 por encima de Franz Beckenbauer. Fue 3 veces ganador del premio al mejor futbolista de Sudamérica y es considerado el mejor extranjero en la historia del fútbol brasileño. Definitivamente, Europa se perdió a Elías Figueroa. Mané Garrincha, el mejor extremo de la historia. 2 veces campeón del mundo, como figura en Suecia 58 y como héroe total en Chile 62. Considerado ampliamente como el futbolista más grande de Brasil después de Pelé. Debutó en un club llamado Serrano. Fue ídolo absoluto en el Botafogo, club para el que jugó una docena de años. Real Madrid, Juventus e Inter de Milán trataron de ficharlo, pero nadie llegó al prohibitivo precio que le puso Botafogo, 40 millones de cruzeiros, que equivalen a lo que hoy serían unos 100.000 euros. Garrincha jugó sus últimos años en Corinthians y en el Flamengo, pero contrario a la creencia popular, sí que jugó en el extranjero. En 1968 se fue al Junior de Barranquilla colombiano. Su aventura duró un solo partido. La playa de Copacabana, lo que aún queda del Amazonas, las cataratas de Iguazú, el Cristo del Corcovado, el centro histórico de Salvador de Bahía y Edson Arantes do Nascimento Pelé. Todos comen en la misma mesa, protegidos por la ley que los cataloga como patrimonio nacional, o sea que no están en venta. Esa es la razón por la que Pelé nunca jugó en el fútbol europeo. Estaba prohibido por la ley brasileña. Tras maravillar en el Mundial de Suecia 58, las ofertas de Real Madrid, Valencia, Manchester United y Juventus fueron rechazadas por el Santos, pero Inter de Milán fue más lejos. Le hizo un contrato irrechazable. Pelé estuvo a punto de ser nerazzurro, pero el presidente interista fue invitado cordialmente a romper aquel contrato y así prevenir que los directivos del Santos fueran agredidos por la muchedumbre iracunda. Para evitar la tentación de venderlo, solo quedaban 2 alternativas: descolgar para siempre el teléfono en las oficinas del Santos, o que el gobierno de Brasil, encabezado por Jânio Quadros, declarara oficialmente a Pelé tesoro nacional, aunque fuera a costa de sus derechos constitucionales. Y eso fue lo que ocurrió en 1961. Algunos de los grandes futbolistas brasileños de la antigüedad sí jugaron en Europa. Didi,
en el Real Madrid, Babá en el Atlético de Madrid, Jairzinho en el Olympique de Marsella, pero fueron casos excepcionales. La mayoría corrió la misma suerte que Garrincha y Pelé. Entre los más destacados, el mediocampista ribelino, portador del mostacho más famoso en la historia del fútbol, y su compañero Carlos Alberto, lateral derecho y capitán en el Mundial de México 70, sin olvidarnos de los mediocampistas Gerson y Tostao. Entre los campeones del mundo en Suecia 58 y Chile 62, los históricos laterales Djalma Santos y Nilton Santos tampoco jugaron en Europa. Ahora bien, jugar en Europa no significa triunfar. En Europa hay un montón de jugadores que dieron el salto, pero que no lograron ratificar en el viejo continente lo buenos que eran y que siguieron siendo cuando volvieron a Sudamérica y en algunos casos al norte del continente. Repasen esta lista en este video, lo encontrarán aquí en el link abajo en la descripción y dejen sus comentarios porque los leeré allá, los leeré acá y nos vemos en la próxima entrega.